Creo que fue bastante claro. Tenemos ahí gente de Salta, de Salta Capital conectados. Fíjate ahí la pantallita que dice Pablo Luna. Ellos están en este momento ahí en Salta. Y A también, Luna me aparece acá sin imagen y sin micrófono, pero bueno, sí veo un Luna aquí, por lo menos de lo que distingo. no, pero es otra pantallita. No, no. Bueno, pero no importa. Están ahí cerca y lejos a la vez, ¿no? A través del Zoom y estas posibilidades que nos da. Bueno, hermano, bienvenido. Gracias por compartir. Ahí estuve escuchando. Nosotros ayer terminamos un estudio que veníamos haciendo acerca de los dones espirituales. Oh, Y sé que compartiste hoy la primer parte de los dones generales, ¿no? Dones generales y espirituales. ah. Eh, Siempre estoy escuchando eso también. Bueno, ¿qué te parece si oramos y después ya eh, te dejo a cargo de la palabra y todo, ¿eh? Bueno, muchas Bien. gracias. Muy bien. Te damos gracias a nuestro amado Señor por darnos esta posibilidad de juntarnos a través de los medios digitales. Gracias, Señor, porque también podemos conocer nuevos hermanos de distintos lugares. Qué gozo que da el saber de que tu obra sigue adelante en todos los lugares, Señor, hasta los confines de la tierra. Qué gozo que nos da el saber de que hay obreros tuyos también temerosos de tu palabra por todos lados, transmitiendo las buenas nuevas de salvación y la sana doctrina. Y te damos gracias también, Señor, porque pones en nuestros corazones el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra, el seguir transformando nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Queremos ser moldeados, queremos que nos hables a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes y tomar tu palabra para que produzcan esos cambios y llegar a ser ese varón sabio, maduro, ese varón perfecto que tú quieres, Señor, que seamos. Por eso te pedimos que utilices, Señor, a tu obrero, a tu siervo, para traernos tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a atesorarla, Señor. Ponemos toda esta reunión en tus manos, ponemos a nuestro hermano Héctor en tus manos y a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahí a ustedes les figura, mi nombrecito es, ahí dice Aniel en la cosa. Lo que pasa es que estoy usando la sesión de Zoom que hace mi hijo por el colegio, entonces les aparece Aniel, pero mi nombre es Héctor, para los que por ahí no lo tenían, no lo sabían, es Héctor Olovati. Y bueno, aparece Aniel solamente porque le estoy ocupando prestado en la sesión de mi hijo para la escuela, así que aproveché ya que estaba medio armado. Así que gracias una vez más, de verdad, por la invitación. Y el estudio en esta oportunidad que quisiera compartir es la primera parte de la iglesia de la Odisea. Lo que vamos a ver es Apocalipsis capítulo 3, si quieren ir abriendo sus Biblias. Me dijo el hermano que ustedes hacen las reuniones participativas, reuniones donde por ahí quieren compartir la lectura, y a mí eso me va a ayudar un poco porque voy a ir leyendo, o sea, voy a leer lo que vamos a tocar hoy, y van a ser solo principalmente 3 versículos. El versículo 14 del capítulo 3 hasta el 16 como base, como fundamento. Y lo vamos a ver desde un punto, no tanto en lo que es la profecía de Apocalipsis 3 y las 7 iglesias. Más bien lo que quiero es arrancar con ese pasaje, pero vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar en relación a ver lo que está pasando con la iglesia en la actualidad en el tema de lo que sucedió este año. 2020, no sé, para los que están compartiendo, fue un año bastante complicado en el sentido de lo que fue reuniones en iglesias. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una reunión a través de un medio virtual, y fueron muchas las iglesias que tuvieron que, algunas sabían y otras tuvieron que aprender a manejar esta modalidad que por ahí Internet nos ofrece hoy. Me acuerdo cuando en el año 2009
se había llegado la famosa pandemia de la H1N1, la fiebre, la gripe esta, gripe A que se le llamaba. Y bueno, ahí no hubo mucho problema, no hubo lo que fue aislamientos, lo que fue tema de que no se podía hacer esto, aquello, toda la vida seguía normal, algunos se enfermaban, llegaban incluso algunos a morir, a fallecer por lo que fue esta pandemia, así también que se estuvo azotando en muchos lugares, muchas naciones. Y uno se pregunta por qué será que en el 2020, cuando llegó la pandemia también del coronavirus, ¿por qué se hizo tanto problema? ¿Por qué en este caso sí hubo tantos aislamientos en el mundo, en todos los países en general? Y lo que más a mí me preocupó o me dejó preocupado hasta el día de hoy es el enfriamiento y la baja en la parte espiritual de muchos creyentes. Nosotros mismos, personalmente, tengo que decirlo sincera, con mucha tristeza, a veces nosotros mismos como iglesia hemos tenido mucha baja en el tema de la asistencia, habiendo ya libertad de reunión, posibilidades, obviamente, con todos los protocolos que se hacen y demás, gente que está, gracias a Dios, sana, gente, hermanos que están a pleno con su salud, sin ningún problema, pero sin embargo como que hubo un enfriamiento espiritual bastante importante. Y esto no solo pasa quizás en nuestro medio, está pasando en muchas iglesias hoy en día, como que lo virtual, así como nos dio la posibilidad de volver a encontrarnos, de volver a vernos, aunque sea a distancia y por una pantallita pequeña que nos vemos cada uno, pero es como que la iglesia empezó a enfriarse mucho en la fraternidad de juntarnos los unos con los otros, de a colaborar y ayudarnos. La invisibilidad fraternal, que es lo que hizo que esta pandemia, o sea, es lo que causó, es como que nos llevó a veces a pensar que ya no hace falta quizás reunirnos, esforzarnos más como iglesia, trabajar como iglesia, seguir adelantando, seguir haciendo juntos cosas, tanto en los servicios dominicales o los días de semanas que se hacen, pero es como que hubo un poquito ese enfriamiento y a veces uno se pone a pensar y el pasaje que Jesús decía, aunque no se refiere específicamente a la iglesia, pero dice Jesús que el amor de muchos se enfriaría. Y a veces lo que ha pasado en la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, y esto era antes de la pandemia, mucho antes incluso de que se anunciara el coronavirus en noviembre del año pasado, en lo que estaba pasando en China, mucho antes comenzó a ver lo que por ahí se ve la falta del amor fraternal y el amor no fingido del que Pablo habla en el Romanos capítulo 12. Muchas veces eso me hizo pensar y es como que vemos que en las iglesias bíblicas incluso a veces hay buena doctrina, hay buenas posibilidades de aprender de la palabra, hay diferentes reuniones de estudio bíblico, de diferentes tipos de estudios también, pero es como que el afecto del que habla Pedro también en el capítulo 1 de la primera carta, de su segunda carta, perdón, capítulo 1, el afecto fraternal, acompañado del amor fraternal, se ha perdido bastante. Y eso ha hecho que la iglesia ande en un doble ánimo peligroso, que no estoy diciendo que eso hace que la iglesia se desplome doctrinalmente y en su fe en la palabra, pero a veces no nos damos cuenta que la iglesia también debe ser vivir en un amor que debe contagiar en el mundo, que debe atrapar la atención del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué el mundo hoy no solo se resiste a las iglesias, sino también por qué el mundo hoy no ve en la iglesia más que lo mismo que puede encontrar en otros tipos de reuniones que de fraternidades, no me refiero a fraternidades cristianas, sino fraternidades de otros tipos, que no encuentra mucha diferencia con lo que podría ser un club de personas que hacen muchas veces sus reuniones, sus camaraderías y demás cosas, y que a veces la iglesia, sin darse cuenta,
ha caído en esto. Ha caído en un sistema de club cristianos, de personas que se juntan, hacen un poco de canto, hacen un poco de esto, pero hasta ahí llega. Las iglesias prácticamente han caído solamente en lo que es el cristianismo colectivo, en el sentido que se juntan en un recinto, hacen una reunión y ahí llegó. Hasta ahí está todo. Después en la semana no te veo más, no sé nada de vos, no tengo idea. No hay más oración de los unos por los otros, no hay más contactos de los unos por los otros, no hay preferencia de los unos por los otros. Si nosotros miramos Romanos capítulo 12, que para mí siempre digo es lo que Pablo más o menos nos indicó a todos nosotros, la iglesia perfecta, lo llamo yo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 21 de ese capítulo, Romanos 12, está la iglesia más maravillosa que podríamos encontrar, o el ejemplo de iglesia que podríamos encontrar en el Nuevo Testamento. Porque es una iglesia que está dispuesta a todo de los unos por los otros. Es una iglesia que no va a tomar a nadie más importante que no sean los de la familia de la fe. La iglesia laodiceana, que proféticamente podemos decir que estamos viviendo esa iglesia, una iglesia que no, aunque toma la palabra, tiene mucho conocimiento, mucho entendimiento, es una iglesia que también a la vez ha hecho mucha frialdad, tiene mucho conocimiento. A esta iglesia también algunos escritores cristianos la han llamado la iglesia salomónica, la iglesia que tiene todo, que no le falta nada, que incluso llega a decir que es rica, que no tiene necesidad. Eso le acusa el Señor Jesús en el versículo 17. Él le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y ahí le da 5 adjetivos a la iglesia muy feos, no son muy agradables, pero la iglesia laodiceana, me refiero a la iglesia en general en el mundo, no me refiero a iglesias locales específicas. Hay iglesias que seguramente llevarán una vida como tales en una manera muy buena, en una manera muy agradable. Yo cuando estoy hablando lo que estoy diciendo, estoy hablando en un panorama general, no estoy hablando de que no hayan congregaciones en particular que sí vivan una vida de afecto fraternal y de amor fraternal no fingido. Pero es importante entender que la tibieza espiritual hoy en la iglesia de Cristo ha crecido mucho y se ha tirado esa tibieza, es una observación personal, pero se ha tirado esa tibieza más a lo frío que a lo caliente. Se ha llevado a la iglesia más de la tibieza a lo frío, o sea, a llegar a transformar a la iglesia en un grupo de individuos, hombres y mujeres que llegan, que no voy a decir que no sean salvos ni nada por el estilo, son salvos, han recibido a Cristo como Salvador personal, pero han perdido la comunión del Espíritu Santo. Mantienen la comunión eclesiástica, mantienen la comunión, digamos, al estilo club, pero no mantienen la comunión del Espíritu que debemos guardar, como dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 3. Guardad, dice, la unión del Espíritu, el cual es el vínculo de la paz. La verdadera paz en la iglesia, la verdadera contención que la iglesia puede brindar es cuando verdaderamente es el Espíritu el que dirige a la iglesia a través de su palabra, y todos los hermanos, los creyentes en esa congregación, están verdaderamente en una comunión íntima con Dios. Es ahí donde eso va a repercutir, de alguna u otra manera va a repercutir en la iglesia, en la congregación. Hablamos de congregaciones particulares. La iglesia de Cristo en el mundo, en general, el estado de la iglesia de Cristo en el mundo ha perdido mucho eso, muchísimo, ha perdido la comunión del Espíritu. Por eso Jesús comienza a decir a esta iglesia, por eso creo que es la iglesia que estamos hace varias décadas ya, creo que estamos en esta iglesia de la Odisea, y por lo que podríamos hablar de tantos temas de la profecía, uno puede ver que la iglesia de la Odisea es la que vivimos, y son muy pocos
los que verdaderamente en sus iglesias abren las puertas al Señor mientras Él golpea los corazones. Son muy pocas las iglesias que verdaderamente le están dando el lugar a Cristo que Él se merece. Para muchas congregaciones el importante es el pastor, el apóstol, el profeta, el reverendo, no sé, el título que le den a la persona a cargo de la iglesia o el predicador, o quizás le llaman el referente espiritual. Y no se dan cuenta que un hombre, sea pastor o sea un hermano, digamos, de liderazgo laico, como lo quieran llamar, es una persona que simplemente es la que representa en la palabra a la iglesia, pero nada más, pero no es el dueño de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia, es el líder, quizás el pastor que deja al Señor, pero es la persona que debe llevar a Cristo a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Es el que los debe conducir y llevar al verdadero Salvador y al verdadero pastor. Y esto es lo que lamentablemente hoy se ha perdido mucho en las iglesias. Por eso me interesó un poco traer este tema, porque en el tema de en el tiempo, perdón, de la pandemia, ha habido mucho enfriamiento. No sé cómo fue allí en Córdoba, para los que entiendo que están de aniversario hoy y quizás también habrán tenido un año muy distinto a lo que normalmente uno se conducía, pero es impresionante la cantidad, y he hablado con otros pastores, otros hermanos encargados de iglesia, hermanos que conozco en diferentes provincias y en otros países, y todos dicen lo mismo, la gran mayoría dice lo mismo. La iglesia se enfrió mucho, a pesar de que hay Zoom, a pesar que hay Google Meet, hay Jitsi Meet, hay Facebook en vivo, lo que querramos, la forma virtual en la que nos podamos reunir, con todo es cierto. El enfriamiento y la comodidad en la casa es como que ha cundido en el afecto de los hermanos. Y es importante que nosotros, hermanos, esto lo podamos revertir. Si el Señor abre la posibilidad que haya reuniones presenciales, aunque sean con protocolos, con lo que debe hacerse, es cierto que por ahí hay que cuidar más, hay que tener en cuenta, pero aunque todo esto suceda, creo que la iglesia debe esforzarse por cada domingo, si está permitido y hay autorización para hacerlo, es correcto que la iglesia se reúna y compartan en el templo, juntos, unánimes juntos, hacer las reuniones en comunión, tanto espiritual, emocional y física, estar en verdadera comunión. Creo que es algo que en el Nuevo Testamento lo vemos constantemente, y les digo, en el Nuevo Testamento, en la historia de los 30 y tantos años que tiene el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, a pesar de sus vidas, los hermanos igual, aunque sea escondidas, pero se reunían. ¿Entienden? Hoy no es que nos persigan, hoy no nos están todavía, por lo menos en esta latitud del mundo, pero no nos están persiguiendo para matarnos porque somos creyentes. Simplemente, bueno, por ahí como que quieren que haya cierta, ¿cómo se dice?, cierto cuidado sanitario y demás. Entonces, bueno, que no se reúnan porque puede haber contagios y demás cosas. Hasta ahí va el tema de, no sé si llamarlo prohibición, pero bueno, restricción. Ahora, cuando se habilita esa posibilidad, es increíble cómo en la gran mayoría de las iglesias muchos hermanos faltan y muchos hermanos no van. Y algunos se han acomodado tan bien que, como hay, por ejemplo, nuestro caso que hacemos Facebook en vivo, está lindo para mirar el mensaje por Facebook en vivo. Y no es que viven lejos de la iglesia, no es que están viviendo muy lejos del templo, sería mejor dicho, sino que sencillamente están capaz a 10 cuadras que pueden venir caminando, pero está lindo para verle al pastor desde Facebook. Está muy bueno, mirá qué bien, buena calidad de imagen, está todo bueno y está cómodo para estar con el mate, el desayuno, me levanto un poco más tarde porque ya no hay que ir a la iglesia, no hay que ir al templo. Y sí, no hay que ir a la iglesia, porque aunque la iglesia es el grupo de personas que se reúne, vamos a ella, vamos a vernos con ellos, vamos a estar con ellos. Pero esto lamentablemente ha causado la pandemia. Para mí, el virus más grave con el cual la iglesia tiene que combatir no es el coronavirus, es el virus de la dejadez fraternal. Ese es el virus que hay que combatir y hay que
pedir en oración, luchar en oración para que el Señor nos ayude a verdaderamente ver la congregación como algo importante. Y si posiblemente, bueno, vuelven restricciones sanitarias porque hubo brotes y demás, como los llaman los centros de salud, con todo eso, la iglesia debe intentar buscar los medios. Hoy estamos, como les decía, por Zoom. A veces usamos otros medios virtuales, pero es importante, hermanos, que no dejemos de recordar a nuestros hermanos, no solo en oración, sino también llamarlos, hablar con ellos, comunicarnos, tratar de ver cómo estamos. Tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de la iglesia, perfecto, todos saludarnos cada día, compartir, hola, ¿cómo estás? Quizás el pastor o uno de los hermanos que pueda tener un versículo bíblico en imágenes, como hay tantos hoy en internet, compartir con una quizás breve reflexión, un pequeño devocional, todos leyendo, saludándonos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Pido oración por hoy, tengo tal y tal cosa, comunicarnos. Estamos en la era de la tremenda comunicación, hipercomunicación, pero nosotros no sabemos nada uno de otros en la semana. Y esto, hermanos, es importante, que aprendamos a comunicarnos, a saber que aunque nuestro tiempo a veces está muy achicado por la cantidad de actividades, nosotros tenemos que ser responsables que la comunión se mantenga, que la unidad del espíritu se mantenga, que el amor de los unos por los otros sea algo verdaderamente de amor, no simplemente de cumplir, sino que verdaderamente amo a mis hermanos y por eso me quiero contactar con ellos. Para mí son mi prioridad, para mí son lo que más me da la posibilidad de compartir con ellos. Entonces, voy a leer capítulo 3, lo que les decía, y vamos a tratar estos 3 versículos, 14, 15 y 16. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesús. Vamos a parar ahí porque no es la idea tratar todo el estudio. De hecho, el estudio que voy a tratar o que vamos a hacer hoy va a ser algo que yo ya lo había hecho en varias iglesias y posiblemente lo vuelva a hacer completando un poco más. Es un estudio completo de la iglesia de la Odisea. Yo simplemente quiero rescatar algunos puntos referente al tema que estamos hablando. Y si quieren colaborar, quieren hacer las lecturas para que hagamos más ameno el estudio, yo les podría dar algunos pasajes, si quieren ir buscando y viéndolos. Voy a pedirles si alguno puede buscar Mateo capítulo 28, 20 y Juan 14, 1 al 3. Y así vamos a ir desglosando un poco algunos temas relacionados al versículo 14, 15 y 16. A otros, si pudieran buscar, Hebreos 13, 8 y 9. Mateo 24, 35 y Juan 12, 48 para ir empezando. Si se puede, entonces vamos a ir enseguida leyendo estos pasajes. Primero, el Señor Jesús está comenzando con una frase. Estas cosas Él se presenta y este amén que está aquí es la persona de Él. Es lo que Él en el capítulo 1 de Apocalipsis nos está diciendo a nosotros, que Él es el alfa y la omega. Él de alguna manera también es el alfa de la iglesia y la omega. El principio y el fin de la iglesia es el mismo. El centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el pensamiento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a la iglesia de la Odisea, Él se presenta como el que va a dar el fin en el tiempo señalado. Él se anuncia como se completó el tiempo, las oportunidades para servir y proclamar el evangelio como iglesia de Cristo en el mundo.
A la vez el Señor nos da a entender que Él mismo pondrá el punto final del tiempo de la iglesia en este mundo. Si alguien tiene Mateo 28, 20 y quiere leerlo, por favor. Acá lo tenemos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, esto es lo que llamábamos la Gran Comisión o el final de la Gran Comisión, y Él les hace ver que Él estará con ellos hasta el fin. En Apocalipsis 3:14 Él se presenta como he aquí el amén. Hasta el final, yo voy a dar el final de la iglesia y voy a decir el amén. Voy a ser el omega de la iglesia también, la letra griega. Ahora, Juan 14, 1 al 3 habíamos dicho. Yo lo tengo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el versículo 3, el Señor dice que cuando Él termine de preparar lugar en la casa del Padre, Él está diciendo que Él después va a venir y os tomaré, los voy a tomar a todos hacia mí mismo. Ese tiempo es el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor, una vez que concluya su preparación, dirá, listo, ahora es el momento, vengan para acá, vengan a las moradas que yo he preparado para todos vosotros. Jesús le está diciendo a la iglesia que es el último tiempo que Él le da la posibilidad de trabajar y servir. Él ya está dando a entender que esto va a ser, no va a pasar mucho tiempo más y Él llevará a su iglesia. Ahora, en la segunda frase dice, el testigo fiel. Jesús le dice a la iglesia de los últimos tiempos que es fiel y verdadero. Su testimonio a la iglesia no ha cambiado, ni cambia y ni cambiará. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si alguno tiene Hebreos capítulo 13, 8 y 9, vaya preparándose. Recordemos siempre, no importa cuántos se levanten con otro evangelio o llamado mensaje de Dios, el Señor no dejará de ser el testigo fiel y verdadero. Él es Dios y su palabra es una y no cambiará. Según vemos esto en lo que también, si alguien ya buscó, Mateo 24:35 y Juan 12:48. Hebreos 13, 8 y 9, ¿tiene alguien? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. El versículo 8 nos está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su pensamiento no va a cambiar. Él es inmutable en lo que Él ha dicho desde el principio. Cuando nosotros miramos la primera carta del apóstol Juan, él al comenzar esa carta dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos desde el principio. Estamos hablando que ya para la época que Juan estaba escribiendo sus cartas, habían pasado estimativamente unos 60 años desde que Jesús se había ido a la presencia de su Padre. Ahora, Él no había cambiado en esos 60 años. Lo que hemos oído, eso os anunciamos. Ese es el mensaje que nosotros queremos anunciar. La fidelidad de mi mensaje no va a cambiar y va a ser siempre el mismo. Esto es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Ustedes creen que hay nuevas revelaciones. Ustedes creen que han cambiado los tiempos, que han habido cosas. Pero para mí, mi palabra, mi mensaje seguirá siendo siempre el mismo. Siempre va a estar fundamentado en lo que yo he dejado por escrito a través
de los apóstoles y, por supuesto, los santos escritores que Dios escogió para su inspiración divina. Habíamos dicho ahí Mateo 24:35 y Juan 12:48, si no mal recuerdo. Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántas edades han pasado a lo largo de la iglesia, a lo largo del tiempo de la iglesia, desde el primer siglo hasta nuestros días? Han pasado muchas cosas. Han venido un montón de vicisitudes a la iglesia de Cristo y se han también aparecido muchas sectas, muchos movimientos espirituales, muchas religiones se han formado a lo largo de la edad de la iglesia en estos 2000 años. Ahora, uno se pone a pensar y dice, Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán. Hasta esto va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Mi mensaje, lo que yo he dejado y lo que han terminado los apóstoles de dar, acuérdense siempre de Juan capítulo 16, versículo 12, que dice, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todas las cosas. Él os enseñará. ¿Quién es? Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo. Aunque Él no estuvo hablando y enseñando hasta el final del Nuevo Testamento en Apocalipsis 22, 21, la palabra del Nuevo Testamento, aunque fue escrita por Pablo, aunque fue escrita por Pedro, por Lucas, por Juan y por quienes hayan sido escritores en el Nuevo Testamento, todo es la palabra de Cristo, que ellos hasta el momento que Jesús estaba por ser arrestado y llevado a la cruz, ellos no iban a poder sobrellevar todo ese mensaje. Pero por eso iba a venir el Espíritu Santo para poder ayudarles, enseñarles, porque Él mismo dice en el capítulo 16 que tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. La palabra que los apóstoles y los escritores neotestamentarios dejaron registrados en cartas, en libros, en lo que sea, lo dejaron por inspiración del Espíritu Santo, pero ellos fueron simplemente instrumentos de escritura para nuestro Señor, para que esas cosas que ellos no podían sobrellevar sean escritas y sean vertidas. Sí, respetando el pensamiento, la idiosincrasia y la cultura del escritor, pero incluso la capacidad de escritura que tenía ese escritor, respetando todo eso, pero era palabra de Cristo que estaba llegando a las iglesias del primer siglo a través de uno u otro escritor. Pero la palabra de Cristo que se quedó registrada o se dejó registrada en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, es la palabra de Cristo y no va a pasar. Ese mensaje debe seguir siendo predicado, debe seguir siendo enseñado, porque es una palabra viva y es palabra eterna de Dios. Es para siempre, dice allá en 1 Pedro 1, 23 al 25. Esa leche no adulterada permanece para siempre, no es solamente hasta un tiempo para el primer siglo y segundo y tercero quizá, sino que va a seguir por las edades siendo el mismo mensaje. Por eso siempre seguimos leyendo la Biblia, siempre seguimos encontrando respuestas aunque estamos en el siglo XXI, porque la palabra de Dios no cambia, no va a pasar de moda. ¿Alguien tiene capítulo 12 de Juan, versículo 48? Ese no lo encontraron. Sí, dice... Sí, acá lo tengo. Ajá. Dame un segundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Bien, ¿entienden? ¿Qué le va a juzgar o qué nos va a juzgar a nosotros y qué va a juzgar al mundo? La palabra que yo os he hablado. Y esto era lo que él había hablado hasta el momento previo a la cena pascual y al arresto que le harían esa noche. El discurso de capítulo 12 de Juan es el discurso final que dio Jesús antes de la cena de la Pascua y del tiempo del arresto. El capítulo 13 es la cena pascual. Capítulo 14 y 15 es la sobremesa que estaban haciendo y el 16 es el camino al huerto y a la oración sacerdotal.
al momento, pero esa misma noche que estaban haciendo esa cena pascual, esa misma noche iba a ser arrestado nuestro Señor Jesús. Pero Él le dijo a ellos, la palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra día postrero o postreros tiempos o aquel día, por ejemplo, en versión Antiguo Testamento, aquel día, esos son, normalmente se refiere al final de los siglos, al final de los tiempos. Y este detalle que Jesús da a entender, le juzgará en el día postrero, ese detalle es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que la palabra de Cristo no va a cambiar, incluso aunque llegue el siglo 22, no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma y en la eternidad seguirá siendo la palabra de Dios que Él habló y va a tener vigencia intacta en la eternidad. No va a cambiar. Por eso es importante entender que la iglesia debe aprender a saber que aunque vivamos en un tiempo de modernidad, de mucha tecnología, de tantas cosas que podemos llegar a ver, nosotros debemos aprender a saber que el testigo fiel es siempre nuestro Señor Jesucristo y su mensaje deberemos predicar, pero no solo debemos predicar su mensaje, sino también vivir el mensaje que Cristo nos ha dejado. Aprender a verdaderamente paladearlo, verdaderamente a querer ser consistentes con ese mensaje en nuestra vida, entre nuestros hermanos y también entre aquellos que nos observan en el mundo. Pasajes que les puedo dejar, si alguien está anotando los versículos que les voy a dejar, no vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero pueden, digamos, afirmar mejor estas verdades que estoy hablando. Son 1 Corintios 1:9, 1 Tesalonicenses 5:23 y 24, 2 Tesalonicenses 3:3, 2 Timoteo 2:13 y 1 Pedro 4:19 y por último Apocalipsis 1:5. Esto es en relación al testigo fiel, a este testigo que no va a cambiar y que su mensaje y su deseo para los cristianos seguirá siendo siempre el mismo. Pasemos a la tercera frase. La tercera frase del versículo 14 dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí el Señor se hace ver que es el creador y que conoce los tiempos desde los mismos comienzos de esta creación. Trazó todo lo que debía suceder desde el principio hasta el fin de los tiempos de esta creación. A la vez, se presenta como Dios mismo y el motivo de la creación de Dios también es Él mismo. Veamos algunos pasajes que por ahí nos pueden ayudar un poco a ver este tema y si alguno quiere buscar, por favor, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Colosenses 1, 15 al 17, Hebreos 1, 2 y Apocalipsis 1, 17 al 18. Si alguien, por favor, puede ir empezando a leer Juan 1:3, si lo tiene, está abierto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. El Señor, o Juan, mejor dicho, cuando va presentando a Jesús en su evangelio, todos los evangelios comienzan, a excepción de Marcos también, pero Mateo y Lucas comienzan con todo lo que es la parte del nacimiento, se cuenta un poco de la historia, lo que sucedió alrededor. Marcos comienza directamente con el ministerio de predicación, pero Juan, en vez de comenzar con el nacimiento y con el ministerio de predicación, comienza con la eternidad de Jesús. Comienza directamente como el verbo que desde el principio era con Dios y ahora se va a hacer carne y va a mostrarnos su gloria como el unigénito del Padre. Se presenta también como lo presenta Juan como el que es el centro de la creación. Nada vive ni nada muere sin él. Todo subsiste y vive solo por Él. Todo está hecho para Él y nada va a ser sin Él. Colosenses 1,
15 al 17, ¿alguien lo tiene ya? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bien. Es muy parecido en algunas cosas con Juan, pero lo que Pablo está haciendo ver es que Cristo es la imagen de Dios, es el principio de toda la creación. Cuando se habla de primogénito es porque todo fue creado para Él, por Él y para Él. No se habla de que es el primer creado, como lo hablan los testigos de Jehová, sino que Él es el que, digamos, el objeto de toda la creación. Es la persona que merece que todo se cree para Él y para Él. Pablo está mostrándonos y haciéndonos ver que verdaderamente Jesús es el ser más importante. La segunda persona de la Trinidad es el ser más importante en todo lo que relaciona a la creación, a los hombres y al plan y los decretos y lo que son el plan de Dios eterno para todos los hombres y para todo lo creado. Porque dentro del plan de Dios y dentro incluso de lo que está la redención, participan los ángeles, participan los seres celestiales y también los seres humanos. Algunos para juicio y otros para salvación, pero todos participan de una u otra manera. Pero el centro de todo eso y debajo de quien se van a poner todas las cosas bajo sus pies es nuestro Señor Jesucristo. Él verdaderamente es a quien nosotros debemos rendir y postrarnos delante de Él para saber que solo en Él vamos a poder tener victoria y superar todo aquello que pueda venirnos en la vida. Porque todo el centro de nuestra vida, también en lo personal en lo que a la congregación se refiere, debe ser Jesucristo. Así como el propio Dios le ha colocado como el centro de todo, cuánto más nosotros, que somos criaturas viles delante de Él, deberíamos tenerlo como el centro y el objeto no solo de nuestra fe, sino también el objeto de todo lo que somos y hacemos. Esto es lo que Jesús le está dando a entender a la iglesia de la Odisea, que Él es, desde el principio, Él es no solo el creador, sino que también es el objeto del placer de Dios de hacer todo por Él y para Él, y por medio de Él también. Esto es importante que entendamos, porque a veces nosotros a Jesús lo vemos solo como un amigo, lo vemos como uno que nos acompaña y con alguien que nosotros le podemos hablar un poco y decir todo lo que tenemos, y que no está mal. Pero a veces no nos damos cuenta que Jesús va más allá de nuestro entendimiento, va mucho más allá de lo que es nuestra vida contemporánea y nuestros problemas locales y problemas personales. Que Jesucristo es una persona, o es la persona, es el Hijo de Dios, pero es también a quien nosotros rendimos todo. Y la iglesia le debe dar todo el honor. Y la iglesia también es la que debe rendirse ante Él, someterse ante Él y humillar su corazón también ante Él. Es importante que como iglesia entendamos que no debemos, o mejor dicho, debemos cuidarnos de la doble vida, y que aunque nuestra vida a veces un poco distraída, podemos usar esta palabra, distraída de las cosas del Señor en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres semanales, en todo lo que hacemos muchas veces, en nuestras actividades mensuales, fuera de lo que es el congregarnos y estar entre hermanos, que esa vida también esté centrada en Cristo, también tenga un propósito para Cristo, que si estoy haciendo algo, lo estoy haciendo para Él, pero con algo que pueda redundar también para la obra del Señor. Espero se vaya entendiendo lo que estoy queriendo decir, pero Él se merece todo el honor en mi vida y en lo que yo deba hacer. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y ahora estamos en... No, ay, espera, me equivoqué. Hebreos 1, 2. 1, 2 dice, y ahora en estos últimos días
nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. Bien. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué quiero rescatar en esa frase que el autor a los Hebreos da en el comienzo de su libro? La carta a los Hebreos se escribe estimativamente entre el año 64 y 66, posiblemente un poquito más puede ser después de Cristo, más o menos unos 30 y tantos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor a los Hebreos comienza diciendo, y hoy, en su tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo. El autor a los Hebreos hace notar que todo lo que él va a escribir en los 13 capítulos que componen esa carta, él va a escribir lo que el Señor Jesús está hablándonos en ese momento. Obviamente, durante todo el primer siglo se hace la inspiración del Nuevo Testamento, se hace todo lo que es la escritura hasta que Juan termina el Apocalipsis, pero vemos que para el autor a los Hebreos, el principal mensajero, el que principalmente merece la atención es Jesucristo. Se nos habló por los padres, se nos habló por los patriarcas, se nos habló por algunos reyes y profetas en la antigüedad, pero ahora Dios nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que debemos tener bien en cuenta siempre, que Cristo y su mensaje es el que a nosotros nos debe importar. Y ese mensaje solamente lo vamos a encontrar siempre en la Escritura, en todo lo que Él nos ha dejado, y que por su palabra todo ha sido también creado. Seguimos, por favor, con Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien. Es interesante y quiero rescatar la actitud de Juan al principio de lo que leyó la hermana. Y él dice, cuando lo vi, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan cuando lo vio a Jesús? Caí como muerto. Caí como muerto. Caí como muerto. ¿Cuántas veces nos arrodillamos nosotros y postramos nuestros rostros delante del Señor? Estamos hablando de Juan, un viejito de 90 y tantos años, un hombre que ya tenía una trayectoria enorme en el Evangelio, estaba con más de 60 años de ministerio, un hombre que tenía un reconocimiento en las iglesias de un hombre implacable, un hombre que no toleraba las tonterías en las iglesias, un hombre que a la vez era amado y él amaba a muchos, un hombre muy respetado en la iglesia de Cristo de entonces. Había estado sirviendo en las zonas de Israel y estaba sirviendo en las zonas de Europa, de Asia Menor, perdón, en estas 7 iglesias a las que él escribe, hasta que fue desterrado a la isla de Patmos. Pero es un hombre que cuando ve a Jesús en visión, ni siquiera lo estaba viendo en forma vívida, directa, pero en visión estaba viendo a Jesús y se postró ante él. De alguna manera, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿sabes lo que te falta? ¿Sabes lo que le falta? Es que verdaderamente aprendan a humillar su rostro delante de mí, que aprendan a buscarme y a saber que cuando me observan a través de la lectura de las Escrituras, aprendan a decir gracias y también a que aprendamos a postrarnos ante su presencia, a buscar la dependencia de Él, porque lo que iba a hacer Juan de ahí en adelante iba a ser escribir nada más y nada menos el libro del futuro por excelencia del Nuevo Testamento y de la Biblia. Iba a escribir un libro que ni él quizás iba a entender muchas cosas de lo que iba a escribir, pero él sabía que era palabra de Cristo, era la palabra del Dios Todopoderoso, era de la palabra del Alfa y la Omega, el principio de la creación, pero también es el Amén. Es el que va a dar el punto final a la iglesia y a todo el mundo, incluso
este mundo de esta época y de esta creación. Es importante que nosotros, a pesar de lo que está pasando hoy en el mundo, a pesar de las vivencias, y recuerden que cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, lo estaba haciendo desde una isla en donde él estaba desterrado, fue sacado de sus hermanos, estaba solo quizás, estaba apartado en un calabozo posiblemente, en una cárcel que no habrá sido nada cómoda, pero ahí estaba Juan. Un hombre que estaba dispuesto, a pesar de la condición en que estaba, a estar postrado delante de su Señor y de nuestro Señor, porque el mismo Señor de Juan es nuestro Señor también. Es el Señor Jesucristo. Y esto es importante que nosotros veamos como algo que debe ayudarnos a reflexionar, que Juan estaba ante un Señor que es nuestro Señor. Juan es nuestro hermano en la fe y un gran hermano en la fe. Nos ha dejado recomendaciones muy importantes en la Biblia, desde su Evangelio, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Pero también fue una persona que, a pesar de toda la fama que tenía, de todo el reconocimiento de la iglesia de entonces, fue un hombre que fue capaz de reconocer quién manda, quién debe ser el que gobierna la iglesia y la vida personal de cada uno de nosotros. Esto es lo que más le interesó a Juan. Bien, vamos a pasar a los versículos 15 y 16 para poder entender entonces lo que Jesús está diciendo a esta iglesia laodiceana. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Bueno, fuertes las palabras, duras. A veces uno no quiere ni leer estos versículos porque son fieros, golpean mucho el ego de cada uno de nosotros, porque es como que Jesús hasta suena un poco insultante. Pero antes de entrar a lo que es la tibieza espiritual, me gustaría que veamos esa frase que el Señor Jesús dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Esta frase, en esta frase el Señor la repite a cada iglesia que Él escribe en Apocalipsis. Eso lo vemos en Apocalipsis 2, versículo 9 también de ese capítulo, el versículo 13 y 19. También vemos en el capítulo 3, versículo 1, versículo 8 y aquí el 15. Nunca debemos olvidar ni pensar que nuestro Señor se olvida de nuestras obras, o que nuestras obras sean o que son buenas o malas. Él conoce todo. Él sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón en lo más profundo. Y esto es lo que nosotros debemos rescatar y saber. Y también debemos saber que incluso tan bien conoce nuestras obras, toda la historia de nuestra vida, que según vemos en 1 Corintios 3, 13 al 15, Romanos 14, 12, que nosotros vamos a comparecer ante su tribunal. Y ahí se van a manifestar lo que hemos hecho en el cuerpo. 2 Corintios 5, 10 dice esto. Se va a manifestar lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo, ante la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el Señor dice que cuando se lo presenta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18, a Él se lo presenta como alguien que tiene sus ojos como llama de fuego. Y el fuego en la Biblia, cuando hablamos en sentido espiritual o en sentido ceremonial, siempre es purificación, es lo que purifica. Si ustedes se acuerdan el pasaje de Isaías, capítulo 6, el llamamiento de Isaías, dice que el ángel tomó un carbón encendido del altar y dice que tocó los labios de Isaías. ¿Para qué? Para purificarlos, para que esos labios ahora den el mensaje santo que iba a dar el Señor. Los serafines cantaban santo, santo, Jehová de los ejércitos. Y ahora el mensaje de santidad que iba a dar Isaías tenía que ser desde labios puros. De alguna manera esa visión de Isaías era lo que le enseñaba a él a entender y saber que el mensaje de Dios es santo, que el ministerio de Dios es santo y que hay que hacerlo en santidad.
y que si no lo hacemos, tarde o temprano, el castigo del Señor, la disciplina del Señor va a venir, va a llegar, y esto nosotros no lo vamos a poder obviar. Es importante, hermanos, que nosotros siempre sepamos que Dios nos conoce, y a veces la iglesia se olvida de eso. A veces los creyentes, sin darnos cuenta, podemos olvidarnos que Dios sabe todo de cada uno de nosotros. Nunca olvidemos la restauración que hace el Señor Jesús a Pedro, después que él lo negó 3 veces, después que Jesús resucitó. Estaban en el mar de Galilea pescando, y cuando el Señor les preparó el desayuno en la playa con un pescado asado, después le pregunta, entre la charla y charla que iban y el reconocimiento que hubo que era el Señor, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Se dan cuenta cuánto vale el amor que debemos que dar? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, sí. Pero la contestación de Jesús, te tengo en cuenta. 3 veces le preguntó. En la tercera vez recién Pedro hola. Pedro le pregunta se da cuenta, hasta su esposa, cualquier persona en esta tierra. Es cierto que hay personas para nosotros tremendamente afectivas, tremendamente de gran afecto, entre esposos, por ejemplo, los hijos muchas veces, que son personas de gran afecto, pero nunca Jesús puede estar menos que todos ellos. Esto es lo que estuvo dando. Se han dejado llevar por muchos activismos, por muchas cosas, pero no se han perdido esa comunión bastante peligroso a la iglesia. Por eso ha caído lamentablemente en la tibieza espiritual. El segundo punto de estos 2 versículos que leemos es que si eres frío, dice, o sea, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras, dice, frío o caliente, pero como hay tibieza, así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca. La iglesia que trabaja a 2 bandos hoy en día es algo increíble. No podemos negar la hipocresía que se ve en la actualidad. Hay mucha llamada fidelidad a la palabra, pero también insinceridad en vivirla. Existe mucha pompa y ostentación en los servicios de muchas congregaciones, pero a la vez una frialdad y desprecio de la verdad, de la verdadera fe. La mundanalidad de los llamados creyentes ha crecido enormemente y ha cundido todos los rincones de la iglesia del Señor, desde la teología y doctrinas bíblicas, en las enseñanzas, en los púlpitos, en todo tipo de actividades de la iglesia podemos observar lo entremezclado de su servicio con lo mundanal, sea en lo espiritual, intelectual, cultural, social o físico. La iglesia de Cristo va a la mentira y error y no a la verdad de su cabeza, como vemos en Efesios 1, 21 y 23. Si algunos quisieran participar otra vez, yo les dejo unos pasajes bíblicos aquí que podemos leer si quieren. 2 Timoteo 3, 1 al 5, 4, 1 al 4 también de 2 Timoteo, Mateo 15, 7 al 9, Colosenses
2, 20 al 23, si por favor alguien los quiere leer, y podemos comenzar ya con el primero de 2 Timoteo, 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, es una lista bastante completa de lo que muchas veces sucede y por qué la iglesia de Cristo se enfría, por qué la iglesia del Señor muchas veces cae en pecados peligrosos, porque sus propios líderes, los propios guías de las iglesias o los que deben llevar a Cristo, se presentan como referentes personales y como personas que deberían ser oídas, escuchadas y tenidas muy en cuenta. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que, como les dije al principio, el líder en la iglesia no es el que manda en sí, sino es el que dirige, pero el que mantiene siempre una relación con su Dios, mantiene una relación con aquel que lo llamó. Y esto es lo que lamentablemente Pablo está advirtiendo a Timoteo, y que sepa que en los postreros días esto va a acontecer. El siguiente pasaje que estaba en el capítulo 4, 1 al 4 también de 2 Timoteo, ¿puede ser? En presencia de Dios. Bueno, sí, adelante. Jorge. Adelante, Jorge. Sí, en presencia de Dios y de Cristo, Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando vengan para establecer su reino, te pido encarecidamente. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará mala, sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Bien. Versículo 4, dice Pablo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el peligro en el que cualquiera de nosotros puede llegar a caer si no está firmado en la palabra de Dios, si no está firmado en lo que es la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que comienza a incursionar y a introducir ciertas prácticas y ciertas enseñanzas de hombres, entonces ahí comenzará su caída, ahí comenzará a enfriarse, ahí comenzará a entibiar su vida espiritual, porque empezará a centrar su obra, su trabajo, todo lo que están haciendo, comenzará a centrar como algo de poderío de la iglesia, pero no en dependencia del Señor. Por eso Pablo dice que él le instaba, le decía a que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que realmente se preocupe de estar constantemente con la enseñanza. No es nuestro tema de ahora, pero hace unos años atrás hice un estudio sobre la doctrina de Dios, es la sana doctrina, la única verdad. Las iglesias que empiezan a dejar la enseñanza de la palabra de Dios como lo más importante en sus servicios, esa iglesia puede darse por desentendida
del verdadero mensaje de Dios. La iglesia que comienza a poner actividades recreativas, o no sé cómo lo quieran llamar, actividades para mantenerse como que sea más dinámico todo, pero que dejan en serio la seria enseñanza de la palabra de Dios, son iglesias que van a tristemente llegar a la tibieza y peor aún, puede ser que lleguen a la frialdad espiritual y en la comunión también. Eso traerá frialdad en la comunión de los hermanos. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entendemos más claro posible lo que el propio Señor Jesús está diciendo. Los fariseos eran los que tenían la palabra, siempre los que sabían todo, los que conocían. Sin embargo, el propio Jesús les acusó a ellos y les dice que ellos, en vez de estar enseñando la Escritura, estaban enseñando doctrinas de hombres también, que a veces un predicador puede llegar a estar enseñando con la Biblia, pero no está enseñando la Biblia. No sé si entienden lo que quiero decirles. Está enseñando con la Biblia, citando un pasaje por aquí, otro por allá, y va por aquí, por allá, salta, y le dice a la gente, esto es lo que dice el Señor. Pero sin embargo el Señor no está diciendo eso. Hay un famoso dicho que se habla y se dice que un texto fuera de contexto es puro pretexto. Cuando la Biblia se mal usa, aunque conozcamos toda la Biblia, pero cuando nos descentramos de su mensaje, entonces podemos estar diciendo cosas que no son coherentes. Y así también la iglesia empezará a caer en incoherencia espiritual y de comunión también. Este es el gran peligro que podemos entrar. Bien, terminemos con Colosenses 2. Había también 20 y 20 al 20. Yo lo tengo. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos. Les dicen, no tomen eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad, sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Bien, gracias, hermano. Es importante saber que a veces también muchas prácticas que en las iglesias se dan como válidas, como necesarias, como hasta incluso a veces indispensables, no son tan así. Recordemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate hacia del Señor, no en implementos en la vida espiritual que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Pablo hizo ver a los colosenses que tengan mucho cuidado con los que se gloriaban sobre ellos con ciertas prácticas y enseñanzas que a veces pueden rayar en el ocultismo. Por eso es importante que hoy en día estemos con los oídos, con los ojos muy abiertos y los oídos bien abiertos y con un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Con un conocimiento, hay algo que siempre digo en las iglesias bíblicas cuando me toca ir a predicar o enseñar, y es que a veces las iglesias bíblicas son bíblicas por la enseñanza que se da así en la iglesia, que son 10 puntos, todo está bien, pero no son bíblicas en estar los hermanos de esas iglesias leyendo la Biblia. Con una lectura diaria, una lectura constante, una lectura siempre de varios capítulos, si es posible, en cada día, no cada tiempo en la semana, cada día. Muchos cristianos hoy se han validado en su vida cristiana en los devocionales que reciben. Y hoy es lindo porque ya nos llegan por WhatsApp y con audio, ni siquiera nosotros tenemos que leer.
Ya lo escuchamos nomás y, qué linda la palabra del Señor. Qué bueno. La comodidad es tan plena hoy, es tan increíble hoy para estudiar y hasta incluso los cristianos hoy ya tienen su celular, bajan la aplicación de la Biblia, ponen Audiolib o lo que ya escuchan la lectura, que no estoy en contra de todo eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que saber que mi lectura, cuando yo puedo leer, cuando yo puedo agarrar la Biblia, abrirla y empezar a leer la palabra de Dios, esto es cuando Dios comienza a hablarme a mí. Es cuando yo estoy buscando a Dios. Cuando quiero, ya no dependo de la buena semilla, de la reflexión para hoy o para tantos otros devocionales que nos pueden llegar en audio o que podemos tener, y devocionales que hay hoy en día que nos pueden pasar por WhatsApp, por internet, nos llegan al Facebook, nos llegan no sé en cuántas formas. Pero hermanos, la iglesia ha perdido la gran costumbre de leer la Biblia por sí mismos, los creyentes en lo particular, los esposos, de orar juntos, compartir, de estar teniendo su altar familiar, las familias, padres, hijos, manteniendo un altar familiar de lectura, de oración en las noches o en algún momento del día, despidiéndonos en ese día con el Señor. Estas cosas se han perdido. La búsqueda de Dios en lo personal, en lo matrimonial y en lo familiar se ha perdido mucho y por eso la iglesia aflojó la guardia. Por eso la iglesia aflojó la guardia y las iglesias se han enfriado. Bueno, si llegaron todavía a entibiarse, pero peor porque si son frías, bueno, ya se sabe a dónde va esa iglesia. Si son calientes, en el sentido que todo está bien, están trabajando, están afirmados, que no se apaga el fuego que hay en nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, bien. Pero cuando la iglesia se entibia es porque está jugando a dos bandos. Está dependiendo de los devocionalitos. Repito, no estoy en contra de los devocionales que nos lleguen por WhatsApp, pero sí estoy en contra que eso solo sea mi hábito espiritual diario. Que eso solo sea mi alimento espiritual diario. Que alguien que escribió allá no sé por dónde y que alguien que armó el audio para que nos llegue a nosotros, ese es mi devocional. Gracias por los de Suiza allá que mandan la buena semilla. Gracias por los que vienen de Mendoza, por los que vienen de Buenos Aires, por no sé dónde, que preparan y me llegan. Pero todo eso está muy bien escucharlo como un refuerzo, como un complemento nomás. Pero mi solidez espiritual tiene a mi Dios, a mi Salvador, que pueda encontrar la enseñanza del Espíritu Santo en una lectura diaria de la palabra de Dios. Y esto sí me va a llevar a un hábito sano. Y las iglesias así también serán fuertes. Bien, vamos a terminar con esa frase que es la frase más dura, la que por ahí nos hace un poco reteñir el oído. Y dice, así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca, de mi boca. Si nosotros vamos a Santiago, ¿alguien quiere buscar, por favor, Santiago 3, 9 al 12? Y Santiago también 4, 4 al 5. Si se puede buscar, por favor, entonces vamos a leer esos dos pasajes. El que tenga, léalo nomás. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Me da de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago en su carta es muy fuerte, es una persona en su escritura muy directa. A
veces algunos no quieren leer mucho a Santiago porque cuando lo miramos con detenimiento en su carta, vemos que es un hombre que no tiene medias tintas. Dice así son. En relación a la tibieza espiritual de las iglesias israelitas que él estaba escribiendo, de la gente que estaba perseguida, él les estaba diciendo a todos ellos que ellos no tenían que hacer acepción de personas. Eso también es tibieza, eso es también estar a dos bandos. Capítulo 2 de Santiago, que a veces venía uno con un anillo y una hermosa vestimenta de esplendidez y todo, y a ese lo trataban bien, pero si venía uno con unos andrajos ahí, apenas mal vestido, a ese le decía, tú sentate acá nomás, vos sentate por acá nomás atrás, que ahí nomás está bien, porque por ahí olés un poco feo. No estoy diciendo tampoco que tenemos que ir como mamarrachos a la iglesia o al templo, pero lo que quiero hacer ver es que Santiago en toda la carta está haciendo ver el doble ánimo que habían los hermanos. Capítulo 1, versículo 5, hasta más adelante, él está hablando del hombre que es como la ola del mar, el hombre que no es sabio, que es un hombre que está hoy acá, mañana para allá, y así está siempre inconstante, y termina en el capítulo 1 de su carta hablando que nosotros tenemos que acercarnos con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros, a la ley de la libertad, que es como un espejo para nosotros. Nuestra vida espiritual es importante que la entendamos desde la Escritura, no desde lo que sentimos, sino desde la Escritura, y que el espejo de nuestra vida espiritual sea siempre la palabra de Dios. Y que si hay que corregir algo, como en el espejo lo hacemos con nuestro peinado, tenemos que hacerlo. Si hay algo raro en nuestro rostro, que por ahí la gente pueda mirar y le puede causar cierta sensación, entonces nosotros vamos al espejo, miramos que todo esté bien y ahí salimos. A mí, como me toca hacer a veces los mensajes en video, antes de venir al templo, ya cuando estoy saliendo de la casa, entonces voy, miro bien, está todo bien, el pelito está todo arreglado, no va a haber algún pilincho o algo por ahí, pero porque yo sé que la gente, si ve algo raro en mi rostro, o si ve algo raro en mi cabello, o ve algo que está mal en la corbata o algo, lo primero que va a estar atendiendo va a ser eso que está mal, y va a perder la atención en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿entendemos? Seguramente cuando ustedes vinieron aquí a la sesión de Zoom, todos por las dudas por lo menos se arreglaron un poquito y están más o menos para que nadie mire, mira cómo está vestido aquel ahí, a ver, mira cómo está ese. ¿Entiendes? Ya el hermano se está arreglando el cabello, pero tranquilo hermano, no lo estoy mirando a usted, pero el hermano Andrés. Pero lo que quiero que entendamos es que la iglesia tiene que volver a confrontarse con la palabra de Dios. Tiene que volver a verdaderamente espejarse en las Escrituras para poder de esa manera entender lo que es su vida, lo que verdaderamente importa para Dios en nuestras vidas. Voy a pedirle a quien tenga 4 al 5 de Santiago también, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, yo no escuché la última parte porque justo parece que se me cortó a mí o se le cortó al hermano. Dice, el Espíritu que mora en nosotros nos desea celosamente. Ahora, nos damos cuenta lo importante en relación, ahora sí, a nuestro testimonio en el mundo. Ahora estamos hablando ya no solo de nosotros, sino ahora estamos hablando también de lo importante que es también saber que en el mundo yo no puedo ser de doble filo. No puedo ser una persona a dos bandos. Cuando me encuentro con un cristiano por ahí, soy amor, Dios te bendiga, que la paz te ayude y te guíe, y que el Señor, y todo es el Señor y demás cosas, Dios te bendiga y demás. Pero me encuentro con un compinche que no tiene nada que ver con la iglesia y comienzo a hablar con él, pero con lo que venga, palabras incluso sueces que
a veces son medio complicadas y como que no pasa nada, hacemos negocios turbios, no hay drama, por ahí, con él sí, no, yo con él hago así, no va, porque no hay problema, pero si me encuentro con un hermano, no, con él vamos a negociar diferente o vamos a trabajar distinto. Entendemos, quizás son cosas muy prácticas de la vida, cotidianas, pero a veces, sin darnos cuenta, nuestro cristianismo es probado principalmente cuando nos encontramos con conocidos que no son creyentes y que muchas veces afilan muy bien su lengua hacia nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar, con qué actitud debemos verdaderamente actuar delante de estas personas. Debemos saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Nunca nos vamos a alejar de Él y debemos saber que aunque a nosotros nos parezca que estamos en nuestro trabajo, estamos andando en el tráfico, estamos en el supermercado, estamos, no sé, en la casa haciendo algo, incluso cuando vamos a hacer nuestras necesidades, el Espíritu Santo está ahí también. Sí está. Y no solo está, sino también nos anhela celosamente, porque quiere que seamos testimonio de Cristo, que seamos sal y luz en el mundo donde estamos, tales no importa quién está frente a nosotros o delante de quienes estamos nosotros. Sé que eso cuesta, sé que eso no es fácil, pero es lo que Dios en el Espíritu quiere de cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere realmente que nosotros hagamos. Es muy importante que nosotros anhelemos celosamente a Dios, así como Él nos anhela a cada uno de nosotros. En el primer pasaje que leyó el hermano hace un rato, en el capítulo 3, nos habla que de nuestra boca debe proceder principalmente bendición. No pueden proceder con maldiciones y bendiciones de nuestra boca. No puede ser que nosotros con unos hablamos, nosotros actuamos de una forma y delante de otros actuamos de otra manera. Tenemos que ser centrados en Cristo, ver el ejemplo de Cristo en los evangelios y también debemos ser personas, como Juan nos dice en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 6, debemos andar como Él anduvo. Jesús tuvo que soportar mucho rechazo, tuvo que soportar muchas cosas a veces que no fueron agradables y que estoy seguro que Él posiblemente quiso reaccionar, pero no lo hizo. Es importante, hermanos, que nosotros verdaderamente aprendamos a vivir la vida en el punto de Dios, en la vida cristiana centrada en Él, en su pensamiento, en su conducta y en sus actitudes. Y esto nos hará iglesias fuertes. Cuando cada uno de nosotros ponemos nuestro grano de arena en una vida espiritual sana, prudente, sencilla delante de Dios, aprendiendo a prostrar nuestras vidas y nuestros corazones y nuestros pensamientos a la persona de Cristo, como lo hizo Juan en Apocalipsis 1. Esto es muy importante. Por eso, hermanos, mi intención de compartir esto principalmente era para que nos cuidemos, y nos hagamos responsables de aquello que Dios nos da para que le sirvamos y que también seamos responsables de los actos que hacemos delante de Dios. Y si hay algunos que son corregibles, que no son correctos, aprendamos a ir al Señor, pedirle disculpas, pedirle perdón, confesar nuestros pecados. Y si no los hay para confesar, porque bueno, gracias al Señor la vida espiritual está sana y vamos llevando adelante un tiempo de gozo y vamos llevando una vida espiritual sabia y en prudencia delante de Dios, que bueno, gloria al Señor por ello, pero siempre estemos atentos y velando, como dijo el Señor Jesús, porque es débil, el espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil y no respeta edades, sean chicos, jóvenes, adultos, mayores,
no respeta edad. Satanás trabaja y está siempre como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Que este tiempo de pandemia, este tiempo en que por ahí la iglesia no se reúne, nosotros abramos nuestros corazones a nuestros hermanos a la distancia y busquemos comunicarnos, busquemos presentarnos, escribirnos unos a los otros. Si por ejemplo, si la iglesia tiene un grupo de contactos de la iglesia, hay un grupo de la iglesia nombre tal, bueno, nos contactamos, nos saludamos todos, nos mostramos abiertos a las necesidades de los hermanos. Muchas de las cosas que han pasado a través de esta pandemia es que muchos hermanos quedaron en la calle, quedaron sin trabajo, quedaron sin sustento, que porque no pueden salir, porque se ha cerrado su empresa o porque se ha cerrado. Cuento un caso como hoy que me pasó, que le escribo a un hermano que hace tiempo que no se está manifestando, no sé mucho de él, y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué pasó? Que no te vemos más. Siempre era concurrente regular. Y me dice, hermano, estoy con el ATP nomás. El hotel donde trabajaba está cerrado. No puedo, prácticamente no me puedo mover casi. Por el colectivo no me puedo subir por las restricciones. Y con el auto casi para el tema de la nafta ya no me alcanza. Apenas tengo para sobrevivir y pagar algunas cuentitas. Y así hay muchos hermanos. Pero un mensaje que le haya llegado de alguien preguntando cómo estás, qué pasó, qué te ocurrió, qué pasó que no te veo más, hermano, hermana, qué ocurre. Estas cosas alientan, estas cosas animan, y estas cosas hacen saber a ese hermanito, a esa hermanita, que alguien se acuerda de ellos, que no es olvidado. Pero esto tiene que ser algo recíproco. No esperemos nosotros ser los que nos tienen que escribir, sino que nosotros partamos con la iniciativa y escribamos, y unos a los otros sigamos alentándonos, y cuando llegue el momento que podamos reunirnos, volver al templo, arranquemos ese domingo, ese primer domingo, y vayamos. No sé, busquemos la manera. Y si usted no tiene para la nafta, no tiene cómo llegar, no tiene, hermanos, yo quiero ir, pero no tengo cómo ir. Y seguro alguien, algún buen voluntario, algún buen samaritano, va a venir y colaborar para llevarla a la iglesia o ayudarle a conseguir algo para llegar a la iglesia. Pero son cosas pequeñas, pero que a veces alientan tanto a la iglesia. Nos ayuda a practicar tanto la comunión. Nos ayuda a nosotros a verdaderamente estar unidos, compartiendo, sea por algo virtual o sea en forma que nos podemos reunir presencialmente, pero todo alienta. Que no nos enfriemos, que no nos entibiemos, que el Señor nos ayude verdaderamente a amarnos los unos a los otros, porque en eso conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Y así mucha gente que no conoce a Cristo y que está desesperada hoy en el mundo, que está verdaderamente desesperada porque no tiene esperanza, porque todo está mal. Pero esa gente verá que hay algo en la iglesia que puede ayudarle. Y ese algo es un alguien en realidad, y se llama Jesucristo, que es el que puede ayudar a alentar a cualquier alma desvalida y que está desvalijada emocionalmente muchas veces. Que Dios nos bendiga. Y oremos para terminar este tiempo de la palabra y después dejo la dirección al hermano Andrés. Padre nuestro, muchas gracias por animarnos en este tiempo a compartir. Gracias por el tiempo que tuvimos y gracias por esta iglesia que tú le has dado un año más en que ha podido llegar y sigue trabajando, sigue sirviendo. Gracias, Señor, por estos hermanos, que aunque no los conozco, pero hemos podido compartir y tú sí los conoces. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Pedimos tu bendición, tu amparo, y que cada uno de ellos puedan ser animados en su vida espiritual para seguir adelante y que esta iglesia verdaderamente pueda crecer, pueda seguir adelante hasta que nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir con ellos y también que pudimos estudiar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.